¿qué es el cáncer de boca? Seguramente va a haber mucha gente que cuando uno habla de cáncer de boca se le prende una incógnita y de esta manera vamos a tratar de evacuar algunas dudas, contarle cómo se ve, cómo se manifiesta, cuáles son los lugares más frecuentes de localización y de esta manera poder llegar a informar a la sociedad que el cáncer de boca sí existe. Doctor, ¿cuál es el factor principal del cáncer de boca? Bueno, como factores principales o predisponentes siempre se habla que el cáncer de boca no lo tiene aquel que quiere, sino que su organismo lo predispone. Es una sumatoria de diversos factores de orígenes, desde genéticos, raciales, edad, factores locales y generales. Es una combinación de cierta cantidad de cosas que van a generar desórdenes celulares en el organismo, con lo cual esto van a producir neoplasias malignas que se va a tratar y va a provocar lo mismo que puede pasar en cualquier cáncer de otra parte del cuerpo, ya sea un cáncer de mama, un cáncer de colon. Entonces, de esta forma nosotros debemos prevenir de la siguiente manera. Cuando uno habla de cáncer, lo primero que podemos empezar a hablar es de los factores hereditarios. Hay sistemas celulares en el cuerpo que inhiben, proteínas que inhiben la multiplicación o duplicación de células malignas. Entonces, es importante que ver una historia en el árbol genealógico de una persona, si sus padres, si sus tíos, sus abuelos han tenido como muerte, como causal, algún tipo de cáncer, no importa qué cáncer sea, pero si fue una muerte de un cáncer de diversas partes del organismo. Cuando uno habla de raza, podemos dividir a esto en diversas formas. La raza más afectada hoy es la gente de tez claras y ojos claros, entonces, o también gente que está muy expuesta a los trabajos rurales o expuestos al medio ambiente. Las razas negras en general no son predisponentes a cientos de carcinomas, sí de algún tipo muy específico que serían como unos melanomas, que es lo que uno ve en el cuerpo como los lunares que se agrandan, que sangran, que pican. Bueno, eso en la boca va produciendo manchas de diversos colores parduzcos que pueden desencadenar un cáncer. Cuando dejamos de hablar ya de raza y factores hereditarios, podemos hablar de edad. Se habla que la incidencia de cáncer está entre la cuarta y la octava década de vida, salvando los niños sobre todo. También es cierto, y hoy cuando uno habla en cuanto a femenino y masculino, la literatura dice que había una incidencia casi de 3-4-1, o sea, eran 4 hombres por cada mujer. Hoy, con el incremento de hábitos, ya sea de cigarrillos, de alcohol, como factores dupla importante en la incidencia de cáncer de boca, hoy ya estamos casi en un 2-1, o sea, ha aumentado la cantidad de casos de cáncer en mujeres. Si a esto lo vamos a dividir ya un poco más en la boca, podemos hablar de factores locales y factores generales. Se habla de factores generales a todas las enfermedades de base, por ejemplo, diabetes, hipertensión, hipovitaminosis de diversos tipos. Otro de los factores que hoy está también muy en auge es el tema del estrés. Y bueno, de esto vamos a empezar a sacar diversos síndromes que van a terminar en alguna patología puntual. En cuanto a la parte local de la boca, se puede hablar con factores locales o irritativos a lo que es el sarro, a lo que son muelas rotas que tienen bordes filosos y van a producir lesiones en diversas partes de los tejidos blandos, prótesis mal adaptadas. Entonces, de esta manera ya vamos empezando a tener todo un conglomerado de diversos factores que van a predisponer a un paciente en general. También se suma mucho hoy dentro de factores como hábitos, lo que es el alcohol y el tabaco. Te lo voy a contar a modo informativo y seguramente en esta parte muchos van a sacar la calculadora y van a empezar a contar. Se habla de riesgo de cáncer a aquel que ha fumado en su vida 200.000 cigarrillos. 200.000 cigarrillos parece un número grande, pero es un atado de 20 por día en 30 años. Todos comienzan, los fumadores empiezan a fumar entre los 15 y los 18 años, ya a los 50 años lo tienen fumado, entonces esos pacientes son predisponentes al riesgo de cáncer. Cuando se habla del otro factor importante en el desarrollo de cáncer que hoy es el alcohol, también hay números que se habla de etilista crónico, aquel que consume 80 gramos de alcohol día. Los gramos de alcohol, por ejemplo, se miden de la siguiente manera. 80 gramos de alcohol es una botella de vino tinto. Pero, por ejemplo, si vos tomas una cerveza son 35, pero si te tomas una medida de Fernet son 90, si tomas una medida de whisky son 120
y si toma una medida de Absolut de vodka también es 110. Entonces, como en alguna medida vas ya superando los límites permisibles o diarios de los consumos mínimos de estos incidentes en factores locales. Ignacio, ¿hay alguna forma de prevenir este cáncer? Sí, generalmente uno que está haciendo estomatología trata de llegar siempre antes. Nosotros en la facultad tenemos una estadística de un 80% de los pacientes que llegan a la facultad en forma tardía. Entonces, una de las formas que nosotros podemos tratar de mejorar esta estadística es haciendo saber a la población que la boca es simétrica. ¿Qué quiere decir simétrica? Que si uno ve una mancha blanca, una mancha roja, una mancha parda, un agrandamiento, ya sea de un lado o del otro, si no está en ambos lados es porque eso es un indicio de transformación. ¿Dónde se puede asentar este tipo de lesiones? Puede ser en el labio, puede ser en la lengua, puede ser en el cachete por dentro, puede ser en el paladar. O sea, hay una diversidad de lugares donde uno puede empezar a hablar de cáncer. ¿Cómo, una vez de que lo tenemos, preguntarte dos cosas fundamentales? En primer lugar, si tiene cura, y además de eso, bueno, en caso de tener o de empezar a tener alguna de estas cuestiones que mencionas, ¿qué es lo que hay que hacer? Como primera medida, cuando uno tiene una lesión precancerizable, que seguramente ya se van a mostrar y vamos a hablar de lo que serían las 4 más frecuentes, que se llama líquen, que el líquen es una enfermedad cutánea mucosa que a veces la gente lo puede tener en otra parte del cuerpo o lo puede asociar al nombre. En la boca también hay líquen, las famosas leucoplasias en distintos grados, lo que son las queilitis, que es la propia irritación del labio, y las úlceras traumáticas crónicas. Cualquiera de esas lesiones libradas a su propia evolución, en un más de un 5% pueden ser lesiones cancerizables. Cuando uno tiene o se le manifiesta una lesión de esta, hay diversas maneras de tratarlas, generalmente local, ya sea con ciertas cremas, con diversos fármacos, desde vitamina, antifúngico y antibiótico, o si a veces ya es más avanzada la evolución de esta lesión, se pueden hacer citologías, biopsias y ciertos estudios complementarios para arribar a un diagnóstico de certeza. Una vez que están instaladas estas lesiones, pueden ser tratadas, como muchos otros cánceres, con quimioterapia, radioterapia. O sea, hay ciertos tumores que son sensibles a la quimioterapia o a radioterapia, y de esta manera uno lo va a tratar al paciente, hasta inclusive hacer una cirugía de rescate. Entonces, hay partes de la literatura que habla que la evolución de estos cánceres es benigna, siempre y cuando uno lo logre diagnosticar de manera temprana. Podríamos decir que sería fundamental entonces, en caso de vernos cualquier cuestión en la boca fuera de lo normal, ir rápidamente a una consulta. Sí, eso sería fundamental. El tema de la consulta anticipada es de muchísimo valor, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Lo que más va a llamar la atención en un paciente es que si él se visualiza a una lesión de color blanca, una lesión de color roja o una lesión parda, o las famosas úlceras que le saben decir las llagas que no curan, que se lastiman, bueno, todo eso implica en una consulta odontológica de forma inmediata. Por último, preguntarte, entonces, yendo a la consulta inmediata o en caso de ver cualquier cuestión, ¿es posible entonces que tenga cura? Sí, la cura mientras el cáncer se desarrolla y empieza a tomar volumen. Entonces hay clasificaciones que marcan protocolos de trabajo de acuerdo al tamaño de este cáncer. Estos cánceres de boca también van a dar metástasis, no solo al nivel regional, que es todas las cadenas ganglionares, sino también algunos dan a metástasis a distancia. Entonces, es muy rico el tema del cáncer de boca. Inclusive hay muchos cánceres que hoy asientan en la boca que son secundarios, que se llaman, o sea, que tuvieron un origen, por ejemplo, a nivel pulmonar y hacen una metástasis en boca. Entonces, hay muchas de estas patologías que se pueden diagnosticar, pero siempre lo importante es llegar en forma temprana.